Buenas tardes, se presenta ante ustedes Rosana Núñez Pérez, soy estudiante de Derecho y le estaré haciendo una breve exposición sobre lo que son principios del dominio público, indicar la base legal, características que deben poseer los bienes del dominio público, diferencia entre bienes del derecho público y bienes del derecho privado, el usufruto de los bienes del dominio público, la desafección de los bienes del dominio público y la inembargabilidad de los bienes del Estado. Principio del dominio público. El dominio público supone y significa, en principio, un tratamiento jurídico especial del dominio de la administración vinculado directamente a la satisfacción de los intereses públicos. Es una masa de bienes inmuebles que deben estar permanentemente a disposición del público o de ciertos servicios públicos. El dominio público no es un concepto moderno. En derecho romano se establecía que las cosas del dominio público están fuera del comercio. Las bases legales dominicanas relativas al dominio público son lo que es el Código Procesal, el Código Civil, la Ley de Bienes Nacionales y otras leyes. La característica de los bienes del dominio público nos dice que las características más notables de los bienes del dominio público son la inajenabilidad y la imprescriptibilidad. Es decir, no se puede vender como tampoco adquirir por prescripción, ya que esas cosas los caracterizan de su estatus. El dominio público se caracteriza además no solo por la utilidad común, sino por el destino, por la afección. Existe un dominio público natural y un dominio público artificial. El primer caso, los bienes de dominio público natural son aquellos que han sido siempre de un uso general y común para todos y no se puede nunca establecer una propiedad privada, como por ejemplo la no posibilidad de propiedad privada resulta de la disposición de la ley. Esta característica surge en general de varios artículos del Código Civil y en forma razonable implícita. La diferencia que existen entre el derecho público y bienes del derecho privado son las siguientes. El dominio público son aquellos que por su naturaleza o su destino no son susceptibles de propiedad privada, su aprobación no puede concebirse. El dominio privado se rige por normas de derecho común privado, salvo disposiciones especiales, mientras que el dominio público abarca a todos aquellos afectados al funcionamiento de servicios públicos. Los bienes del dominio privado pueden enajenarse de conformidad con las leyes que le conciernen. La expresión de dominio público se refiere a bienes del Estado o alguna otra administración pública. La expresión de propiedad privada se refiere normalmente a todos aquellos bienes de los que pueden ser titulares los particulares, individual o colectivamente. Otra diferencia entre bienes de derecho público y bienes de derecho privado es que los bienes de derecho público pueden ser terrestre, marítimo o fluvial y esos bienes son, como hemos dicho, inajenables y imprescriptibles, inembargables y no hipotecables, pues son bienes de utilidad pública que dan servicios públicos. Los bienes privados son susceptibles de venta, hipoteca, arrendamiento, embargo y en fin están dentro del ilícito del comercio. El usufructo de los bienes del dominio público, el usufructo de nuestro Código Civil es el derecho a disfrutar bienes ajenos con la única obligación de conservar los mismos tal y como los recibió el usufructo, salvo que el título por el que se construyó o la ley disponga otra cosa. Se regula en los artículos 578 y siguientes del Código Civil. El usufructo puede construirse por tiempo determinado, indicando la fecha de comienzo y la finalización, y por tiempo indeterminado, indicando únicamente la fecha de comienzo, siendo la habitual que éste se vincule al fallecimiento del titular de derecho de usufructo. La desafectación de los bienes del dominio público. La desafectación de los bienes del dominio público es la situación jurídica por la que un bien público deja de pertenecer al dominio público. En tal caso, el bien se convierte, salvo al supuesto de desafectación por causa natural, en bien patrimonial de la administración y podrá enajenarlo. Puede producirse por varias causas y distintas formas.
Primero tenemos lo que es la desafectación por causas naturales. En el artículo 370 del Código Civil prevé un supuesto de desafectación natural cuando el cauce de un río queda abandonado por variar naturalmente el cauce de las aguas y entra a pertenecer a los dueños ribereños. La desafectación táctica se produce en varios supuestos, como son los actos de deslinde respecto de los bienes sobrantes que no quedan incluidos en el dominio público o por la modificación de planteamiento urbanístico cuando deja de prever el uso público de algún terreno, pasando a formar parte de los bienes patrimoniales de la administración. También puede producirse mediante demolición de bienes del dominio público. La inembargabilidad de los bienes del Estado. La inembargabilidad de los bienes del Estado está fundamentada en interés del orden público y estos están divididos de la siguiente forma: bienes de las instituciones del Estado, inembargabilidades del comercio, inembargabilidades de los salarios, inembargabilidades para la protección del embargo y su familia, y la inembargabilidades de los bienes extrapatrimoniales. Según lo dispone el artículo 2092 del Código Civil, todos los bienes del deudor responden al cumplimiento por sus obligaciones. La embargabilidad de los bienes del deudor es la regla general. Los casos de inembargabilidad constituyen excepciones a esa regla general. La embargabilidad de los bienes fundamentada en el interés público se extiende en dos instituciones, al Estado y a la Iglesia Católica, pero aquí solo hablaré de lo del Estado. Bienes del dominio público. Son todos aquellos bienes que están afectados en su uso a un interés público, es decir, al interés de la mayoría de un grupo social, dado por tanto, son inembargables. La inembargabilidad de los bienes del dominio público encuentran su razón de ser en que todos ellos son propiedades de entidades públicas, por lo que no es posible contar contra ellos la ejecución forzada. Sin embargo, el hecho de pertenecer a entidades públicas no es suficiente para declarar su inembargabilidad, ya que es necesario que los mismos estén destinados a servicios públicos. Bienes del dominio privado: se trata de bienes de propiedad del Estado a través de entidades o empresas donde en su explotación domina el criterio comercial o industrial, o lo que sencillamente no son de utilidad actual para los servicios públicos. Estos bienes pueden ser embargados, pues se trata de bienes ajenos a los principios del derecho público, salvo que la ley orgánica de la entidad o empresa disponga lo contrario. La inembargabilidad del comercio: restricción en el caso de la nave a despachar. Es inembargable la nave cuyo capitán tiene en su poder los despachos para el viaje. El embargo es permitido, sin embargo, por las deudas contraídas para el viaje que va a hacer. Restricción de la oposición en los efectos del comercio. Al hablar de los efectos del comercio nos referimos a los títulos negociables consignatorios de obligaciones de suma de dinero o de mercancía pagaderos a vencimiento, a la vista o a presentación. La Ley sobre Almacenes Generales de Depósito dispone que una vez expedidos los certificados de depósito y los boletines de prenda, las mercaderías o efectos que estos refieren no podrán ser objeto de embargo, secuestro o cualquier otro gravamen que se oponga a su plena libre disposición. Inembargabilidad de los salarios: el legislador dispuso en el artículo 192 del Código de Trabajo: el salario es inembargable, salvo en la tercera parte por pensiones alimenticias. La inembargabilidad del salario es de orden público laboral y por tanto no puede ser derogada por acuerdo de la parte. Hasta aquí esta breve exposición. Espero le haya servido mucho de ayuda y sea de total agrado para cada uno de los oyentes. Buenas tardes.